¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Video cortito de Siciliano en su taller. Espero que estén comenzando un excelente martes. Simplemente para mostrarles esta joyita, esta perlita, a los memoriosos, a los que les gustaba las herramientas que por ahí no eran del todo de calidad en los 90. Bueno, había que hacerle frente a las necesidades, por ahí no se llegaban a la Baco, a la Mombiso, como hablamos siempre. Estaban estas muy buenas opciones de Bullet, pinza de punta, obviamente, en 8 pulgadas, con todas las cualidades que describe en su blister, que describe en su packaging. Unidad que estuvo guardada mucho tiempo, va a seguir así, no tiene uso. Bueno, recuerdo cuando la compré, tuve la suerte de poder comprar 2 unidades, así que bueno, esta decidí guardarla. En lo personal, este tipo de mangos, si bien es antideslizante, bueno, uno no es que tenga la mano de manteca desde ya, no importa, pero en algunas manos por ahí no tan curtidas, no tan acostumbradas al uso con herramientas, puede llegar a ser incómodo, dado que cuando son nuevos esos pinchitos antideslizantes se transforman en una incomodidad, digamos. Al mejor estilo de las Diamond que venían de afuera, bueno, con este tipo de mangos, la Bullet de la década del 90. Espero que se acuerden, si alguno la probó, si alguno la tuvo, si alguno llegó a trabajar con esta calidad, con este segmento de calidad. Bueno, los invito a que lo dejen en los comentarios. Les mando un saludo y nos vamos viendo en más videos y más secciones que voy a estar subiendo en el día. Así que bueno, los invito. Un saludo.